buenas tardes. Vamos a comenzar cuando son las 12 del mediodía. Esta conversación que hacemos siempre en T13 en vivo. Hablemos a las 12. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de política, ¿cómo no? Falta pocos días para que se produzca la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y además hay debate. Hoy a las 9 de la noche el debate Anatel, que nos tiene a todos citados para trabajar y por supuesto para informarle a usted todo lo que ocurra en ese espacio. Nosotros vamos a tener una transmisión especial aquí en Canal 13 a partir de las 6:30 de la tarde, porque vamos a estar con la previa, con el debate y por supuesto con el post-debate, los ganadores, ganador, ganadora, perdedora. Vamos a ver cómo les va en ese debate presidencial. Justamente para hablar de la previa, de las expectativas, de lo que está sobre la mesa, es que estamos hoy con Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. Gracias por la invitación. Bueno, hay mucho que conversar y como casi que sacamos el tejido y nos ponemos aquí Es una semana corta pero intensa. Intensa, bueno, ¿no? corta no es tanto, porque si bien... Porque hasta el domingo. No, hasta el domingo, nos saltamos el lunes, pero tenemos hasta el domingo pega, ¿o no? Sí. Son los últimos días, el jueves termina la campaña propiamente tal, igual los candidatos han dicho que van a seguir aprovechando hasta el último minuto. Pero hoy, hablando concretamente de lo que se viene por delante, se llega con un favorito que es José Antonio Kast de todas maneras. No podemos hablar de las últimas encuestas, pero lo que supimos hasta la veda es que él tenía un amplio margen de triunfo por sobre Janet Jara. Ahora, el comando de Janet Jara hace todo lo posible por seguir aumentando su votación. Partamos por José Antonio Kast. El fin de semana hubo muchas columnas, mucha crítica, incluso al parecer interna, respecto de su desempeño en el debate Archi. El hecho de que evadió muchos temas, que no quiso contestar algunas cosas. ¿Cómo ves tú que llega él al debate? A ver, ahí yo creo que José Antonio Kast se vio un poco sorprendido por el cambio de actitud de Janet Jara. Janet Jara abandonó el modelo bacheletista, ¿no? Ese modelo más de contención, ¿no? Lo dejó de lado y fue directamente un modelo de combate, ¿no? Sí. Lo fue a buscar, lo buscó en todos los temas. Es como ese el primer golpe casi de camarín, ¿no? No habían partido, no había ambiente y ella lo fue a buscar inmediatamente. Se dice que el que da el primer combo es el que gana la pelea. Claro, eso es lo que estaba buscando, ¿no? Y lo que tiene que articular una persona que está haciendo ese tipo de estrategia, ¿no? De desafiante, es de que no lo traicione ni la ansiedad, por un lado, ni que algo que es muy chileno, ¿no? Es muy difícil que la misma persona que sacude el árbol para que caigan las manzanas sea la que las recoja, ¿no? Si bien logró instalar una duda sobre José Antonio Kast, no logró capitalizarlo, es decir, en términos de contraste, ¿no? Decir, oiga, soy yo la persona y no José Antonio Kast. Yo creo que fue muy buena. A ratos parecía una periodista más, tratando de ser inquisidora, que responda, ¿no? Y no se puso en un tono donde de alguna manera... ¿Más presidencial, sí, porque ella tenía su propuesta, tenía su idea. De hecho, entiendo que parece que con la salida del asesor Quiroga hubo todo un cambio en el diseño. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el sueldo vital de 750.000, que era como la gran propuesta, no existió en esta segunda vuelta, ¿no? Y se especuló mucho sobre que iba a tener toda una puesta en escena y no existió. Entonces, Janet Jara de alguna manera empezó a cumplir un rol distinto en ese debate. Sorprendió a José Antonio Kast, lo vimos un poco opaco a José Antonio Kast en ese debate y ahora tiene que ver porque en este segundo debate, en el de Anatel, ya no puede haberse sorprendido, ¿no? O sea, está claro que Janet Jara, de hecho, le ha dado continuidad a lo que hizo en el debate durante los días posteriores. Lo ha seguido buscando, interpelando por distintos temas, por el tema que sea el tema del día, obligándolo como a responder, forzándolo a otros temas, sacándolo a los temas de seguridad. Y en eso José Antonio Kast es muy disciplinado, una disciplina que le ha traído rédito, digamos, lo tiene en una posición más que expectante, ¿no? Tú misma lo mencionabas, los escenarios antes de la veda hablaban en una franja que iba entre la franja más baja, 12 puntos de diferencia, hasta una que llegaba a casi los 20 puntos. Sí. Entonces, está en una zona de confort José Antonio Kast, está difícil moverlo de ahí, pero yo creo que sería un error de su parte volver a repetir una performance como la que tuvo en Archi, ¿no? Porque a veces la primera vez genera una duda, la segunda vez, ya más que una duda, te genera un juicio respecto de una persona, ¿no? Entonces tiene que cuidarse de eso. Y de nuevo, ser más proactivo. Evitó mucho a Janet Jara una estrategia que le resultó en los debates anteriores de 8, evitar al resto,
como que él estaba muy por encima, pero cuando son solo dos es muy difícil evitar a quien está tu contrincante. Va a tener que ir por Yaneth Jara. E ir en los temas, sí, yo creo que ahí hay una diferencia entre lo que hizo Yaneth Jara, que lo fue a buscar en los temas que siente que son debilidades de Kast, pero no esos temas necesariamente son un match con lo que la ciudadanía le interesa. O le interesa, o busca. O son sus urgencias, ¿no? Sí. Entonces, si José Antonio Kast hace el match al revés, dice, mira, yo con los temas que la ciudadanía quiere, que son delincuencia, inmigración irregular, crecimiento económico, que son la agenda de los tres, que es lo que muestran todos los estudios, ¿no? Voy por Jara, voy por el gobierno, eso sí puede generar de alguna manera mayor sintonía, mayor conexión entre lo que la ciudadanía quiere escuchar, verlo y hacer el contraste, ¿no?, entre ambas posiciones. Ahora, volviendo al tema de que se criticó que Kast no contestaba las preguntas o que evadía, que incluso se destacó mucho cuando hay una pregunta en concreto que a Connie Santamaría, en cual él mismo dice, ups, se acabó el tiempo. O sea, como zafé. Como zafé, no quería contestar. Igual probablemente no va a afectar el resultado o va a afectar en un margen menor, por lo que dicen las encuestas también, pero ver a una persona que probablemente va a ser el más seguro presidente de la República, no contestar determinados temas, ¿le podría jugar en contra una vez elegido ya en gobierno? Uno tendría que pensar que sí, pero yo lo que me acordé fue del paso de Bachelet, ¿no? Sí, pues. Que también en una campaña es un recurso, ¿no? Es un recurso. El no se ha criticado pronunciarse. mucho, y a todos los periodistas que a veces ponemos el dedo justamente en la no respuesta, se nos critica también, pero en el fondo yo entiendo que es un recurso. Lo que pasa es que es un recurso que uno no puede abusar tampoco. No, claro. Y tiene costos, ¿no? Yo recuerdo cuando Bachelet pronunció el paso como candidata, fue muy criticado, ¿no? Se eludía los temas difíciles y todo. Algo parecido a lo que estamos escuchando hoy día. Es un recurso que tienen los candidatos, tienen que administrarlo muy bien. Se usa solo en temas que de alguna manera son muy complejos, le pueden generar un daño potencial. Me parece que es parte de una estrategia, ¿no? En eso no hay un problema. Asumen un costo por hacerlo, tampoco es que sea gratuito, ¿eh? Pero en el más y menos dicen, prefiero hacer eso. En el caso de Kast usa esto de responder por la orilla, no, y el depende. Y se le acaba el tiempo, ¿no? Y el depende, que sí, que yo creo que es algo menos pensado, me cuesta creer que sea una estrategia, pero que al repetirlo tantas veces se transformó en un tema, en un meme. Claro, ¿no? El depende, todo depende. Y lo que sí, en este caso, Kast es un candidato que ya es tu tercera campaña presidencial y es muy difícil de sostener que alguien que sea dudoso, ¿no? Es de posiciones duras, a veces las defiende con fuerza, pero generalmente nadie duda de sus posiciones, no hay mucha duda ahí. Entonces, uno tiene que elegir dónde siembra la duda, ¿no? En ese caso yo creo que es más difícil sostener a Kast como una persona, un líder político de posiciones vacilantes. Entonces, ¿cuál es el Kast que tú crees que debería aparecer hoy día en el debate? Yo creo que primero conectar con ese Kast que es el modelo exitoso, ¿no? Tanto en la primera vuelta como en las elecciones anteriores, muy asertivo, que no tiene miedo de poner la IES, los puntos sobre la IES, ¿no? De hablarles directamente a las personas. Y segundo, él tiene que equilibrar el contraste con Yaneth Jara, que va a tener que hacerlo, quizás lo estaba evitando, quizás su modelo Arce era más presidencial, más por arriba, pero se encontró con alguien que no le dio ese espacio. Entonces va a tener que marcar diferencias, ejercer contraste y dar el paso, lo que todo el mundo está esperando de él. Los ojos a Kast lo evalúan de una manera distinta que a Jara. En Jara se están mirando el próximo presidente y por lo tanto le piden más explicaciones, le piden nombres más concretos, se les exige más, y eso ha sido para todos los casos anteriores. Tampoco es algo, una norma nueva, ¿no? Lo que pasa es que nos quedamos con la situación de hoy día, pero era lo que pasaba con el Boric Kast de hace 4 años y también con el Piñera Guillé de hace 8 años, ¿no? Son situaciones bastante equivalentes. La gente a quien ve de favorito o quien piensa que mayor probabilidad de ganar, más detalle, quiere que sea más concreto. Quiere más concreto. Y yo creo que es momento también de empezar a dar esos pasos. El problema con eso, que yo veo también, siendo que eres el candidato favorito, es que probablemente lo que él diga va a generar expectativas. Sí. Y cuando hay problemas complejos, como hemos enfrentado, la migración, que él ha dicho de todo tipo de soluciones para la migración, pero se va echando para atrás en la medida que se va dando cuenta que no se puede hacer, muchas cosas de las que ha dicho, también luego la gente podría salir a cobrar esas promesas, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hay temas donde no hay mucho margen, ¿no? O sea, José Antonio Kast, los temas de delincuencia, inmigración y crecimiento económico son 3 temas que él ha definido
correctamente en una estrategia de gobierno de emergencia, ¿no? Gobierno de emergencia es un continente vacío, es una palabra que no significa nada, sí, ¿no? Pero que él ha dotado de contenido y ha dicho, mira, yo, como estas son las urgencias, que están en plena sintonía con la ciudadanía, sí, de estos años, hay que estar siempre muy atentos, sí, a los cambios, ¿no? Si cambian esas prioridades. Hoy día funciona perfecto porque hoy día está 100% alineado y es un continente y un mensaje que logra y hace puente con la ciudadanía. Él tiene que cuidar esa conexión y tiene que dar señales muy rápidas. Yo creo que hay conciencia. Yo me imagino que está con su asesora hasta ahora, José Antonio Kast. Imagínate. No creo que esté viendo la televisión, pero si uno le pudiera dar un pequeño consejo, decirle, está bien aparecer presidenciable, pero tiene que ganar la elección. Y la distancia que obtenga tiene que ver. También, o sea, Janet Jara está empeñada en que él no llegue al 60%. ¿Ah? Yo creo que Janet Jara sabe que su pelea ya no tiene que ver tanto con la posibilidad de ella ganar la elección, pero sí de que Kast no le saque 20 puntos. ¿Cuál sería? Hablemos de la brecha. Porque ese elector marginal, ¿sí?, es muy distinto al primer elector de Kast, al del 23%. Entonces él tiene que entender de que, por ejemplo, esa flexibilidad que nunca vimos antes en Kast, de aparecer con Eduardo Frei. Sí. ¿No? Y de asumir las condiciones de Eduardo Frei, porque Eduardo Frei le pone condiciones. Sí. Foto, yo hago una declaración pública, usted silencio, usted acepta lo que yo digo y todo. Dice, coincidimos en la manera en que miramos temas importantes para el país hacia el futuro. Eso demostró una capacidad y una flexibilidad y comunicó mucho como hito político respecto de Kast. El Kast 2021, modelo 2021, no hubiera sido capaz de hacer eso. De hecho, no lo pudo hacer. No pudo salir de su ámbito natural, nunca. Aquí sí lo hizo. Entonces, esa flexibilidad es la que tiene que... A mí me da señales de que él está entendiendo de que va a ganar con una votación y si quiere llegar al 60%, es un voto que no es alguien fanático de Kast ni de cerca, sino que está pensando en el contraste, ¿no? Es decirle, voto por Kast frente a Jara. Quizá en otro momento o en otras elecciones no lo habría hecho, de hecho no lo hizo en primera vuelta, lo está pensando hacer ahora. Entonces, ¿cómo conecta con ese último electorado sin desconectarse de lo que ha sido su motor, su apoyo más fiel, el que lo ha hecho ganar las últimas 2 primeras vueltas dentro de la derecha, ¿no? Y que lo llevó por segunda vez a la segunda vuelta y hoy día con opción de ser presidente. Y hablemos de la brecha, porque también fue tema del fin de semana. No es lo mismo ganar por un determinado porcentaje que otro, ¿no es cierto? ¿Cómo están analizando ustedes los porcentajes y los posibles escenarios? A ver, la historia electoral, primera cosa, ¿no? Sí. Los últimos 3 presidentes han ganado básicamente con los mismos porcentajes. 55%. Han ganado por una distancia de más o menos de 10 puntos. A veces de manera más sorpresiva, como en el caso de Sebastián Piñera, ¿no? No se esperaba esa diferencia cuando uno miraba el resultado de primera vuelta y apareció esa diferencia. En otras sí, en el caso de Gabriel Boric se esperaba una diferencia de 10 puntos y se consolidó. En el caso de Michelle Bachelet igual, se consolidó esos 55 puntos. Perdón, en el caso de Michelle Bachelet fue más de la distancia. Sí. Los últimos 2 fueron por 55%. Ahora se espera una diferencia mayor. Entonces uno empieza a buscar la explicación. ¿Por qué mayor? Porque en el fondo el caso anterior de una diferencia mayor es Michelle Bachelet con el 62%, ¿no? ¿Por qué podría replicar lo de Michelle Bachelet un escenario actual? Claro, y resulta que Michelle Bachelet enfrentó un desastre en la derecha, ¿no? Había una derecha muy dividida, muy en el suelo, venía saliendo del gobierno. De hecho, Evelyn Matei fue su candidata y fue su tercera candidata presidencial, ¿no? O sea, tuvo que salir a reemplazar a quien había ganado las primarias, muy de emergencia, nunca logró verse muy competitiva. ¿Cuáles son las condiciones hoy día? Janet Jara, exministra del gobierno, también una candidata que ganó una primaria en este caso, la mochila del gobierno, un gobierno que estaba mal evaluado, está difícil, además del Partido Comunista, una mochila que también ella misma se ha visto incómoda con esa mochila. Parece que se empieza a un escenario similar con una izquierda que tuvo muy mal resultado parlamentario, históricamente malo, nunca había tenido un peor desempeño a nivel parlamentario, con una candidatura, recordemos, ya en primera vuelta, se especulaba, hoy 38% de la apruebo, ese es el voto duro. No estuvo ni cerca, ¿no? Estuvo en 26%. Lo que habla de que ya hablar de votos duros hoy día, con voto obligatorio, ya pero a ver, ¿cuál sería un número que para Janet Jara pudiese decir que ganó perdiendo? Porque si pierde pero con un porcentaje que fuera como salvar bien... Sí, está más cerca del 45 que del 40. Entre más cerca del 45 yo creo que ya empieza a tener una explicación. ¿Y el piso cree que es el 38? Yo creo que sí, el piso del 38. Ahora,
la verdad, eso puede ser opinión personal, ¿Sí? no creo que estemos tan cerca de ese escenario. Yo creo que estamos en un escenario distinto. A ver. Porque el 38-62 es el rechazo y el apruebo, ¿no? Sí, ¿tú crees que va a ser, que sacaría más del 38? Yo creo que ella va a sacar más del 38. ¿Ya? Pero más cerca del 40 que del 45. O sea, va a ser una derrota dura. Ya. Estamos hablando entre 59 para acá, ella va a estar entre 40 y 41. Ya. 60, 60, por ahí, Ya. para acá, 59 para acá. Estos 20, 18 puntos pueden ser muy duros. De hecho, sería la derrota más dura para una representante de izquierda nunca antes. Y van a empezar a surgir las explicaciones de por qué. Y las explicaciones tampoco puestas en la mesa, ¿no? El mal resultado del gobierno, la mochila del gobierno, el Partido Comunista. O sea, va a haber una pugna al interior de que explique esa derrota. Uno dice, las derrotas siempre son duras, ¿no? En la imagen, claro, si uno quisiera no, traducirlo en una imagen, Mónica, a ti que te ha tocado cubrir siempre sí. esos días, ¿no? Donde, claro, frente al ganador hay una lucha de codazos. Sí. Pero la del derrotado es solitaria. Es solitaria. Esa imagen es dura, ¿no? Yo recuerdo la última vez, en el caso de José Antonio Caz, también fue bastante solitaria. En el caso anterior de Alejandro Guillén, como que no había nadie, ¿no? O sea, habían 5 personas tratando de darse ánimo. Sí. Cantemos. Vamos a seguir conversando de ese tema y también de lo que significa también ganar por un volumen importante de votos, pero lo hacemos al regreso de esta pausa. Vamos y volvemos en Hablemos a las 12. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela, de 13 en vivo. Noticias siempre. Hoy, 1 de diciembre, comienza el mes de las festividades. Permiso. En este mes donde no llegas a nada, hay algo que sí llega. Compra con el envío más rápido de Chile. En Bazar 13 nos vestimos de Navidad. Sí, porque preparamos productos exclusivos de nuestros programas solo para ti. ¡Oh, oh, oh! Ingresa a bazar13.cl y encuentra el regalo que buscas esta Navidad. Solo en Bazar 13 y en nuestras redes sociales. ¡Oh, oh, oh! El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Hoy, 1 de diciembre, comienza el mes de las festividades. Permiso. En este mes donde no llegas a nada, hay algo que sí llega. Compra con el envío más rápido de Chile. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela, de 13 en vivo. Noticias siempre. Muy bien, ya estamos de regreso y seguimos aquí en Hablando a las 12 con Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, estábamos hablando de los porcentajes. No es lo mismo ganar por 60 que ganar por 55, ¿no es cierto? Porque pensemos ya en el escenario de un triunfo importante de la derecha. Tiene una figura que es cercana a la derecha, sobre todo a la UDI. ¿Qué significa para la derecha gobernar con un 60% de la votación? Llegar al gobierno con ese respaldo. Hay una gran responsabilidad, ¿no? Y hay que entenderla bien. O sea, como decíamos, para Janet Jara no es lo mismo perder con 40 que perder con 45, ¿no? Para José Antonio Caz tampoco es lo mismo ganar con 55 que ganar con 60. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Es al revés aquí. Porque el ganador, si lee mal su triunfo, lo pasa mal en el gobierno, ¿no? Sí. Y tradicionalmente las segundas vueltas, ya no hemos acostumbrado, uno se acostumbra a la realidad tan rápido. Fíjate tú, los últimos 3 presidentes, de nuevo, cada vez sacan menos votos en primera vuelta.
Cada vez sacan menos. Sebastián Piñera sacó 36. Sí. Boric, 26. Es que entonces hay que ver Kast, cuántos de 22. cuántos de esos votos que lo apoyan en segunda vuelta son realmente de él o porque no les gustaba o sea, era como el mal menor, por ejemplo. Sí, pero eso lo van a confundir. Si saca 58, José Antonio Cast saca 60, son de él. Porque él es su nombre en la papeleta y la gente Son lo de votó. él, ya, perfecto. Ahora, creer de que todos son igualmente fieles ¿A él? a él, así como que son convencidos, que son parte de eso. No, porque el contrato está en primera vuelta, ¿no? Él en primera vuelta sacó el 22%. Esa lectura entre primera y segunda vuelta y no marearse con el número de segunda vuelta es clave para asumir el gobierno. De eso nos vamos a dar cuenta muy rápido, no vamos a tener que esperar hasta el 11 de marzo. A ver, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Primer gabinete. Primer gabinete. Si el primer gabinete se parece más al 22%, o el gabinete se parece más al 50 y algo, 58% de los votos. Eso significaría que debería incorporar figuras que no son de su núcleo duro. Absolutamente, ¿no? Ya. Demostrar esa amplitud que le permitió ganar con el 58%. Algo que estratégicamente comentábamos recién, lo ha hecho exitosamente, ¿no? Por eso se reúne, por ejemplo, republicanos muy críticos de la relación Chile Vamos, demócratas y amarillos. Sí, pero de inmediato... José Antonio Cast va a ver a amarillo y demócrata Sí. y los quiere incorporar, los invita a ser parte, ¿no? Además los necesita en el futuro Congreso. Ese tipo de reuniones no espantan a la derecha que él quiso representar, a la derecha que era más purista. Yo creo que, de nuevo, el concepto de gobierno de emergencia es el que va a explicar muchas de estas situaciones, ¿no? Y que además le permite a Demócrata y Amarillo acercarse, porque dice, nosotros no somos de derecha, naturalmente, mucho menos no apoyaríamos a José Antonio Cast, no lo hicieron en primera vuelta, pero tenemos una gran coincidencia con él en temas de seguridad, temas de inmigración irregular y en los temas de crecimiento económico. Se van a encontrar en esos temas sí puede haber colaboración. ¿Y cómo? Ahora, ¿sí? ¿cómo se construye esa colaboración? El gabinete es una gran instancia para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamaría mucho la atención que él dejara a Johannes Kaiser libre, fuera del gobierno. Eso sería un error absoluto. Claro, ¿cuáles serían las figuras que tendrían que de alguna manera estar para hacer esta conversación? Él tiene que dejar muy bien representado a la primera vuelta. Sí. Y a toda la primera vuelta. O sea, tanto a lo que significó Chile Vamos con Evelyn Matei, a lo que significó Libertario con su figura principal, Sí. que Johannes Kaiser, que además queda libre, no está en el Congreso tampoco. Claro. ¿Y qué pasa también con el resto de los partidos, ¿no? Con amarillos, demócratas y otros? Esa amplitud que va a demostrar en esta segunda vuelta debiera estar reflejada también en ese gabinete. Eso le permitiría a él, en el Congreso que tiene, donde no tiene mayorías propias, No. hasta ahora, no tiene mayorías propias ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, poder aspirar a tenerlas por la vía de formar una coalición amplia, ¿no? Pero, de nuevo, está en esa audacia o no, en ese cambio, en ese discurso. Le ocurre a muchos presidentes, para ser justos, ¿no? Son candidatos con un discurso y después tienen que asumir el pragmatismo de gobernar, la dificultad de gobernar. Todo presidente necesita tener su propia coalición ordenada para poder conversar con otros. Si no tiene su propia coalición ordenada, se le hace muy difícil o muy costoso. Claro, no tiene el peso político para poder hacerlo. Yo te quería preguntar justamente por eso, porque igual cuando tú me hablas de que hay que hacer gestos desde demócratas al Partido Nacional Libertario, muchas cosas de lo que ellos opinan, sobre todo, yo sé que este siempre se ha diseñado como un gobierno de emergencia, pero todos sabemos que luego aparecen temas que no son propiamente y empieza a entrar agenda valórica, la batalla cultural que defiende Johannes Kaiser es una batalla que él siempre dijo en primera vuelta que no había que abandonar. Entonces, yo a veces veo ahí demasiadas diferencias en temas que no son de la agenda de emergencia, ¿no? ¿Cómo ves en ese sentido, entonces, el futuro de las derechas? ¿Podría generarse un reordenamiento? ¿Podría ser que al final algunos quedaran, otros no, se dividiera Chile Vamos? No sé. Yo creo que está claro que está en un proceso de transformación, ¿no? y de fragmentación. O sea, se hace no tanto. Hace una década hablábamos de 2 partidos de derecha, Sí. hoy día hay 7. ¿No? O sea, ese proceso de fragmentación tiene que ver con un problema que tiene el sistema político. Algo similar ocurre en la izquierda, en el propio centro, ¿no? E incluso con las dificultades que tiene, también está muy fragmentado. ¿Cómo evitar esa fragmentación? Tiene que ver con la capacidad de incorporarlos en alguna estructura. Una coalición, el gabinete, por eso digo yo, es la gran instancia que tiene para tenerlo a todos sentados, sobre todo a los grandes representantes. Sebastián Piñera, yo creo que no tenemos el contrafactual, lamentablemente, pero
Cuando José Antonio Kast decide quedarse fuera de su gobierno, decirle yo lo apoyo a usted, pero yo me voy a quedar afuera, fue un flanco abierto. Sí. Y de hecho terminó con José Antonio Kast siendo muy duro con el gobierno, muy crítico, y de hecho como en un minuto oposición, se pero... declaró opositor sí. hacia el final de su mandato. ¿Cómo no aprender de eso, no? O sea, José Antonio Kast dice, voy a dejar yo afuera a Chile Vamos, voy a dejar fuera a Johannes Kaiser, voy a dejar fuera, ¿para qué? Para que de alguna manera, con un gobierno presidencialmente muy fuerte, pero con minoría parlamentaria, si José Antonio Kast no logra consolidar junto a Chile Vamos un frente, o sea, no es que tenga minoría parlamentaria, tiene un grupo muy pequeño, sí. Muy dramáticamente pequeño, ¿ah? Todavía incapaz de darle sostenibilidad al gobierno de manera individual. Tiene que hacerlo por la vía de una coalición amplia de derecha. No hemos hablado del PDG, exactamente, ni de Franco Parisi, ¿no? Que son un actor que está ahí, que quedó instaladísimo, que fue la gran sorpresa. Entonces él tiene que ver cómo logra, primero, ordenar su casa, lo que naturalmente es su sector, para poder tener posibilidad de diálogo con otros, ¿no? Con una tercera fuerza que está en el Congreso. Por primera vez vamos a tener de nuevo una tercera fuerza en el Congreso. No lo habíamos tenido en el pasado. Hoy día ya está instalada como una tercera fuerza. Que además bueno, ha hecho siempre y todo cuando dure, porque la gran duda que tenemos es lo que ya vimos del PDG. Yo en eso creo que las matemáticas en política valen, ¿ah? A pesar de que la gente dice que no, valen y pesan. Los 14 diputados del PDG tienen una característica única, hacen mayoría para los dos lados. Sí, va a ser bisagra. Sí, pero a esta hora, en la ciudad de Talca, todavía se está peleando un diputado. Exactamente. Entonces, si quedan 13, ya no deja de perder la capacidad de hacer mayoría para ambos lados. Solo podría hacerlo junto a la derecha. Tiene que cambiar la actitud del PDG, tiene que reordenarse y todo. Si sostiene a sus diputados y quedan con 14, yo creo que ese discurso de distancia equidistante entre Jara y Kast, entre el gobierno y oposición, esa búsqueda de una alternativa intermedia, una tercera vía, va a persistir. ¿Cómo es la matemática que hace si pierden unos, quedan 13, con eso pierden la... A ver, ¿cómo sería la matemática? Porque con la derecha, bueno, claro, con la derecha tiene 76 diputados. Sí. Y 78 en mayoría. Sí. Entonces, por eso necesita 2 del PDG para ser mayoría. Sí, y ya sabemos que hay 2 que son muy... Y que tienen el PDG tiene 14 hoy día. Sí. Pero para ser mayoría con la izquierda, que es la capacidad negociadora que tiene el PDG, sí. Dice, perfecto, tú no quieres ser mayoría conmigo, bueno, soy mayoría con el otro. Para eso sí necesita los 14. Ya. Si pierde uno... Ya no tiene mayoría. Y sobre todo si lo pierde hacia la derecha... Ya. No le alcanza. No le alcanza, llega a 77. Perfecto. La izquierda más el PDG, 77, le faltaría 1 para alcanzar la mayoría. Y además le pasaría la cuenta, creo yo, hay algunos diputados del PDG que entienden el valor de los 14 y se quedan en los 14. Si ese valor se difumina, van a mirar el valor propio, ¿no? De repente tengo más valor yo con un voto. Si me paso acá. Si me cambio de lado, ¿no? Y hay varios que ya han dicho abiertamente, oiga, yo... Hay unos que votan acá directamente, o sea... Yo creo que más de uno. Sí. Yo creo que hay menos 5, votan abiertamente a Kast. 1 o 2 lo dicen abiertamente, desafiantemente. A mí nadie me manda. Hay uno que dice, a mí nadie me manda. Yo voto de acuerdo a mis convicciones. Es una contradicción grande porque además tenemos, por otro lado, una figura del PDG que es Pamela Giles, que dice que le va a hacer la vida imposible a Kast. Entonces, yo también, por eso veo difícil de que esos 14 o 13 se mantengan unidos. Porque va a haber diferencias internas como muy grandes. Mi intuición me dice que si son 14, el premio por mantenerse, los 14 juntos valen oro. Oro. 13 ya no valen lo mismo. Y eso, los primeros que se dan cuenta son ellos. Entonces, las decisiones no se muevan de los 14 porque aquí vamos a tener lo que necesitemos, vamos a tener a los ministros viniéndonos a buscar, vamos a tener a los subsecretarios pidiéndonos por favor que lo recibamos. Si son 13, se acaba eso. Entonces, uno dice, ¿pero cómo va a ser uno? Sí, la matemática tiene mucho valor en la política, en la arquitectura de poder. Y si uno mira al Senado, ocurre algo similar. Respecto ya no del PDG, sino con demócratas, que hoy día tiene 2 votos. Uno, Matías Walker, y un independiente en cupo de demócrata, Enrique Lee. Esos 2 votos son los que le dan la mayoría a la derecha. Si esos 2 votos también tienen una capacidad de articulación, ¿no? Entonces, uno dice, especulando, ¿no? 11 de marzo, a esta hora podemos especular ya, ¿no? Démoslo primero, ya. 11 de marzo del próximo año. ¿Quién le va a poner la banda sí. a José Antonio Kast si es que gana la elección el domingo? ¿Quién va a ser el presidente del Senado? Exactamente.
Vamos a ver. Vamos a ver, dice, ojo, no es tan evidente que salgan de derecha, ¿no? Sí. Matías Walker, si no hubiera sido por la trama, era candidato fijo Sí. a ser presidente del Senado. Sí. Y hubiera podido decirlo, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve eso. En el caso de Pamela Giles, yo creo que... Ella aspiraba a ser presidenta de la Cámara. Sí, no si lo ha hecho fácil ella misma, Sí, ¿no? por eso digo aspiraba, porque no sé si con sus Pero declaraciones va a... dentro del PDG es la figura más probable. Si quisieran dirigir, mantuvieran los 14 y quisieran dirigir. Entonces va a ser Sería una primera imagen. señal de poder del PDG lograr imponer su nombre, un nombre de ellos para la presidencia. Si son 14, tienen la llave para hacerlo. Sí. Muy bien, Gonzalo, pues muy entretenida la conversación y nada, especulaciones, pero en todo entretenido. Vamos a ver qué ocurre Eso. luego. Total, ya no nos queda nada. No nos queda nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vale, gracias a ti, Mónica. Bueno, y de esta manera cerramos Hablemos a las 12 en esta jornada previa al debate presidencial. Que esté muy bien.